Mírate las manos por un instante. Parecen sólidas, reales, pero no lo son. Esa solidez es solo una traducción de tu mente. En realidad, tu cuerpo es energía vibrando a una velocidad que tus sentidos no pueden percibir. La ciencia moderna y el antiguo conocimiento de Hermes Trismegisto coinciden en esto. La materia no es la causa, es el efecto. El dolor crónico, la ansiedad o esa enfermedad que no se va, no son errores del cuerpo. Son instrucciones mentales repetidas en silencio durante años. Estás intentando curar el síntoma, cuando el origen está en la programación. Hermes Trismegisto nos dejó el mapa exacto para moldear esa energía, 7 leyes inmutables que gobiernan tu biología. En esta hora, no vamos a filosofar, vamos a usar el Kybalión como un bisturí mental para cortar la raíz emocional de tu dolencia. Escucha con atención. Si tu mente se resiste, es buena señal. Significa que el programa antiguo empieza a romperse. Respira hondo. Ahora, vamos a reescribir la raíz. Capítulo 1. La verdad incómoda, el principio del todo. Antes dijimos que sanar no es borrar el síntoma, sino reescribir la raíz. Ahora ha llegado el momento de incomodar a la mente racional, porque la raíz no está donde te dijeron que estaba. No vive en tu genética, no está en tu edad ni en la mala suerte. La causa no está en el cuerpo. La causa está en el campo donde existe tu mente. Y esta idea, aunque libera, primero duele. El hermetismo llamó a ese campo el todo, no como un dios religioso, sino como una realidad fundamental. El todo no es algo externo observándote desde arriba. El todo es una mente viva dentro de la cual ocurre todo lo que percibes. Tu cuerpo, tu historia, tus síntomas y tus pensamientos no están en el universo. Están ocurriendo dentro de una mente universal. Y tu mente individual es una extensión activa de ese campo. Para entenderlo sin misticismo, piensa en esto. Cuando sueñas que te caes desde un edificio, tu corazón se acelera en la cama. Tus músculos se tensan. Tu respiración cambia. El cuerpo físico reacciona a una experiencia que no está ocurriendo en el mundo exterior, sino solo en la mente. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza mental. Obedece, siempre obedece. Tu vida despierta funciona exactamente igual, con una sola diferencia. El sueño es más denso, más lento y más persistente. Aquí aparece la verdad incómoda. Si el cuerpo responde a lo que ocurre en la mente durante un sueño, ¿por qué no habría de responder a los programas mentales que se repiten todos los días cuando estás despierto? La ansiedad constante, el miedo prolongado, la culpa antigua, la sensación de impotencia, todo eso no desaparece, se imprime. Imagina ahora una escena muy concreta. Tu mente subconsciente es un ordenador central. Tu cuerpo es una impresora 3D biológica de última generación. No una impresora defectuosa, no una impresora rota, una máquina perfecta. Cada célula, cada órgano, cada tejido hace exactamente lo que sabe hacer: materializar información. Si aparece una inflamación, un dolor persistente o una enfermedad crónica, no es porque la impresora haya fallado. Es porque ha recibido un archivo corrupto y lo ha impreso con absoluta fidelidad. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Se enfadan con la impresora, luchan contra el cuerpo, lo atacan con odio, con miedo, con frustración, pero la impresora no decide qué imprime, solo obedece al archivo que recibe. Sacudirla, golpearla o insultarla no cambia el diseño. Para cambiar la forma impresa hay que ir al archivo original, a la mente. Durante miles de años esto fue llamado magia. Hoy se llama ciencia, aunque todavía con timidez. En la Universidad de Stanford, la doctora Alia Crum demostró algo que Hermes ya sabía. Cuando cambias la interpretación mental de una experiencia, la química del cuerpo cambia de inmediato.
no por sugestión poética, sino por bioquímica medible. Y existe algo aún más revelador: el efecto nocebo. Está demostrado que si una persona cree firmemente que algo le hará daño, su cuerpo fabricará los químicos necesarios para enfermarse, incluso si lo que recibe es solo agua con azúcar. Detente un segundo en esta idea. Tu cuerpo es el sirviente más leal que existe. No cuestiona, no discute, no desobedece. Ejecuta cualquier orden que la mente dominante le envía, incluso cuando esa orden es autodestructiva. Si la mente dice «esto es peligroso», el cuerpo responde con estrés. Si la mente repite «esto no tiene solución», el cuerpo imprime desgaste. Si la mente vive en miedo, el cuerpo aprende a enfermar. Y aquí surge la pregunta que casi todos hacen. Si todo esto es cierto, ¿por qué no me curo simplemente queriendo curarme? La respuesta es incómoda pero liberadora, porque no imprime el deseo consciente, imprime el programa subconsciente. Puedes decir, quiero estar sano 1000 veces, pero si en el fondo el programa activo es, tengo miedo, soy débil, esto me controla o no tengo salida, la impresora solo lee ese archivo. El deseo es superficial, el programa es profundo, por eso luchar contra el cuerpo no funciona. Odiar el dolor no lo disuelve, atacarlo lo refuerza. El dolor no es tu enemigo, es una señal. Es el aviso de que la impresora está trabajando con un archivo de miedo, de culpa o de resistencia. Cuando dejas de pelear con el cuerpo y empiezas a escucharlo, algo cambia. El conflicto se disuelve, la energía deja de desperdiciarse. Aquí ocurre el verdadero giro de poder. Pasas de decir, tengo una enfermedad, a decir, estoy creando una enfermedad. No como culpa, sino como responsabilidad consciente. Y la responsabilidad, cuando es entendida, no oprime, libera. Porque si tú estás creando el patrón, tú puedes reescribirlo. Pero no todo es tan simple todavía. Ahora sabes que eres el arquitecto. Sabes que existe un ordenador y una impresora. Sin embargo, hay un problema que casi nadie supera. El teclado de ese sistema no está libre. Está bloqueado por una contraseña. La mayoría de las personas vive toda su vida sabiendo que algo no funciona, pero sin acceder nunca al control real. Esa contraseña es la primera ley aplicada de forma consciente. El mentalismo activo. No pensar positivo. No desear. No imaginar superficialmente. Mentalismo consciente. Y en el siguiente capítulo te mostraré el código exacto para desbloquear ese teclado y empezar a reescribir desde la causa. No desde el síntoma, desde la raíz. Capítulo 2. El algoritmo interno domando el mentalismo. Te prometí la contraseña para desbloquear el teclado de tu impresora biológica. Y ahora voy a cumplirlo. Pero no es una palabra secreta, ni un mantra antiguo, ni una afirmación positiva. La contraseña es algo que usas cada segundo de tu vida, aunque nadie te enseñó su valor real. Esa contraseña es una moneda invisible y se llama atención. La atención es el recurso más poderoso que tienes y también el más malgastado. Cada vez que miras algo con intensidad mental, estás pagando por ello. Estás financiando su crecimiento. El problema es que la mayoría de las personas invierte su atención exactamente en aquello que quiere eliminar, y luego se sorprende de que crezca. Aquí aparece la paradoja del dolor. Cuando algo duele, tu atención viaja automáticamente hacia ahí. Lo observas, lo analizas, lo temes, lo anticipas. ¿Y si empeora? ¿Y si nunca se va? En ese acto aparentemente lógico, acabas de alimentar el sistema que lo sostiene. Al mirar el dolor le das energía. Al darle energía, el dolor se densifica. Y así se forma un bucle casi perfecto del que la medicina química no puede sacarte, porque el combustible no está en el cuerpo, sino en la mente. Para entender cómo funciona esto sin culpa ni misticismo, usa una analogía moderna. Tu mente subconsciente funciona exactamente como el algoritmo de TikTok, Instagram o YouTube.
Ese algoritmo no sabe si un video es bueno o malo para ti. No juzga, no tiene ética, solo mide una cosa: ¿cuánto tiempo lo miras? Si te detienes más tiempo en un tipo de contenido, el sistema interpreta: esto le interesa, y te envía más. Tu cuerpo hace exactamente lo mismo. Si pasas el día pensando en tus síntomas, investigando tu enfermedad, imaginando escenarios futuros de dolor o hablando mentalmente con tu malestar, el algoritmo interno recibe el mensaje con total claridad. Al usuario le importa esto. Enviemos más. Más cortisol, más inflamación, más tensión, sin maldad, sin castigo, por eficiencia. Aquí llega un giro incómodo pero liberador. No estás fallando, no estás haciéndolo mal. Estás usando el sistema exactamente como fue diseñado, pero sin saberlo. Has estado dándole like a tu propia enfermedad con tu atención, no porque quieras sufrir, sino porque nadie te enseñó a hacer scroll mental. Domar el mentalismo no consiste en luchar contra los pensamientos. Luchar también es atención. Consiste en aprender a pasar de largo, a no detenerte, a no abrir el video del dolor una y otra vez. Cuando no miras un contenido, el algoritmo deja de sugerírtelo, siempre, sin excepción. Esto no es una metáfora bonita. Tiene una base neurológica sólida. En neurociencia existe la ley de Hebb que dice: las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Cada vez que piensas, esto no tiene solución, no solo tienes un pensamiento. Estás construyendo una estructura física en tu cerebro. Estás asfaltando una carretera neuronal para que ese pensamiento sea más rápido mañana. Con el tiempo, esa carretera se convierte en una autopista de 8 carriles. El pensamiento aparece solo. El cuerpo responde antes de que puedas intervenir. El dolor ya no necesita permiso, tiene acceso directo, y entonces la persona cree que está atrapada, cuando en realidad está transitando el mismo camino miles de veces al día. Aquí aparece la esperanza real. La neuroplasticidad funciona en ambos sentidos. Si un camino se deja de usar, la maleza crece, el asfalto se agrieta, la autopista se vuelve un sendero, y finalmente desaparece. Cuando quitas la atención de un patrón, el cuerpo pierde la ruta por la que manifestarlo. No de golpe, no mágicamente, pero de forma progresiva y real. Ahora viene la parte práctica. Tu misión hoy no es no tener dolor. Eso sería irreal y frustrante. Tu misión es mucho más estratégica. Cuando el dolor aparezca, porque aparecerá, no entres en conversación con él. No lo insultes. No lo analices, no le pidas que se vaya. Obsérvalo como observarías un anuncio que no te interesa. Está ahí, pero no te detienes. La atención no se corta con fuerza, se retira con neutralidad. Ese gesto simple, no reaccionar, es el primer acto consciente de dominio del mentalismo. Al principio parece insignificante, pero el sistema lo nota. Y cuando el sistema nota que ya no inviertes atención, empieza a retirar energía. Es probable que ahora tu mente racional proteste. Esto suena bien, pero mi vida externa es un caos. ¿Cómo no voy a pensar en el dolor si todo a mi alrededor me lo recuerda? Esa objeción es válida, y Hermes la anticipó hace miles de años. Por eso no se detuvo en una sola ley. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan cambiar su mundo interno sin tocar su entorno. Pero lo de adentro y lo de afuera no están separados. Están conectados por un espejo invisible. Lo que sostienes fuera refuerza lo que ocurre dentro, y lo que ocurre dentro se proyecta fuera. Ese espejo tiene un nombre. Es la segunda ley, correspondencia. Y en el próximo capítulo te enseñaré cómo limpiar ese espejo para que tu cuerpo deje de reflejar un desastre que ya no te pertenece. Ahora no hagas nada más, solo observa dónde pones tu atención. Ahí está el cincel. Capítulo 3. El espejo implacable, la ley de correspondencia. En el capítulo anterior aprendiste algo fundamental: dejar de darle like al dolor. Aprendiste a no alimentar el síntoma con tu atención. Pero ahora aparece una pregunta inevitable.
¿Qué pasa cuando el dolor ya está ahí? Cuando no es una idea, sino una presencia instalada en tu día a día. Aquí es donde entra en juego la segunda ley hermética. Correspondencia. Vivimos bajo una ilusión muy cómoda. Creemos que lo que pensamos en silencio se queda dentro de nuestra cabeza sin consecuencias, que los miedos no dichos, los enfados reprimidos o la tristeza contenida no afectan a nadie. Eso es mentira. Tu cuerpo es el chismoso más grande que existe. No sabe guardar secretos. Todo lo que callas lo traduce. Todo lo que niegas lo muestra. Todo lo que reprimes lo imprime. La ley de correspondencia lo expresa de forma brutalmente simple. Como es adentro, es afuera. Tu biología es la biografía de tus emociones. Cada rencor que guardas dentro se convierte en acidez fuera. Cada miedo no expresado se convierte en tensión muscular. Cada conflicto que no miras de frente se convierte en inflamación. Tu cuerpo no te ataca, te está delatando. Para entender esto, sin culpa, usa una imagen muy concreta. Imagina que conduces un coche y, de repente, se enciende una luz roja en el tablero. Fallo de motor. La luz no es el problema, la luz es el aviso. Sin embargo, muchas personas hacen algo absurdo. Tapan la luz con cinta aislante para no verla y continúan conduciendo. Eso, exactamente eso, es lo que hacemos cuando solo apagamos el síntoma. La medicina convencional y la cultura del parche rápido suele funcionar así. Analgésicos, calmantes, antiinflamatorios, cinta negra sobre el tablero. La luz desaparece. El problema no, el motor sigue dañado, solo que ahora no tienes aviso. La ley de correspondencia dice algo distinto. No golpees el tablero. Abre el capó. Mira qué cable está suelto. Escucha el mensaje. Tu migraña, tu dolor lumbar, tu fatiga constante o tu ansiedad no son enemigos, son indicadores, son luces rojas señalando un desajuste interno. Cuando atacas el síntoma, pierdes la información. Cuando escuchas el síntoma, recuperas el control. Durante años nos dijeron que el cuerpo era una máquina genética cerrada, un destino escrito en el ADN. Hoy la ciencia ha tenido que tragarse sus propias certezas. La epigenética, popularizada por investigadores como el Dr. Bruce Lipton, ha demostrado algo revolucionario. El entorno celular decide qué genes se activan y cuáles no. El ADN no es el destino, es el plano. Y el entorno decide cómo se lee. ¿Y cuál es el entorno de tus células? Tu química interna, tu sangre, y esa sangre cambia según tu estado emocional. Los estudios muestran que en una persona dominada por el miedo, el estrés o la preocupación constante, la sangre se llena de cortisol y de citoquinas inflamatorias. En ese caldo químico, incluso las células sanas empiezan a comportarse de forma disfuncional. Genes relacionados con enfermedad se activan. Genes de reparación se silencian. Esto no es poesía, es correspondencia biológica pura. Tus pensamientos son el clima en el que viven tus células. Si dentro hay tormenta constante, fuera habrá inundación. Si dentro hay guerra, fuera habrá desgaste. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza mental prolongada. Solo responde al clima. Y aquí ocurre un cambio sutil pero poderoso. Dejas de preguntarte, ¿qué me está pasando? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me está mostrando? El miedo se transforma en curiosidad. El rechazo se convierte en observación. Ya no estás huyendo del síntoma. Estás dialogando con él. Por eso, la microacción de este capítulo no es eliminar nada. Es rendirte al mensaje. La próxima vez que aparezca el síntoma, no digas «maldito dolor». Eso es pelea. Di en silencio. Mensaje recibido. Y luego formula una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué emoción estoy evitando ahora mismo? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué situación estoy tolerando en lugar de expresar? No busques una respuesta perfecta. Solo abre el espacio. El cuerpo no habla con palabras, habla con sensaciones.
Y cuando lo escuchas sin juicio, la intensidad empieza a bajar, porque el mensaje ya no necesita gritar. Ahora sabes algo crucial. Sabes que tu cuerpo no es un campo de batalla, es un espejo. Refleja con precisión quirúrgica lo que ocurre en tu mundo interno. Pero este conocimiento trae una nueva inquietud. Si la mente es caótica, si los pensamientos van y vienen sin control, ¿cómo estabilizas el cuerpo? ¿Cómo sostienes la coherencia? Aquí entramos en un nivel más profundo. Todo en el universo se mueve. Nada está quieto. Ni la materia, ni las emociones, ni la enfermedad. Todo vibra, todo oscila, todo tiene una frecuencia. Y lo que llamas enfermedad no es algo fijo, es un patrón vibratorio sostenido en el tiempo. Si aprendes a cambiar la velocidad de esa vibración, cambias la forma que adopta la materia. No desde la lucha, desde la sintonía. En el próximo capítulo vamos a entrar en la tercera ley, vibración. Te enseñaré cómo afinar tu sistema interno para que ciertos estados y ciertas enfermedades simplemente no puedan resonar en ti. Porque lo que no resuena, no permanece. Capítulo 4. La alquimia de la frecuencia. La ley de vibración. Te dije que tu cuerpo es un espejo, pero no es un espejo estático. Es un espejo que vibra. Y aquí aparece una clave que la mayoría de los sistemas médicos ignoran por completo. La enfermedad necesita un entorno lento para sobrevivir. No puede mantenerse en un campo de alta vibración. Simplemente no encaja ahí. Nada en el universo está quieto. Nada descansa. Todo se mueve. Todo vibra. Lo único que cambia entre lo que llamas materia y lo que llamas espíritu es la velocidad. Por eso el hueso parece duro y el pensamiento parece etéreo. No porque sean cosas distintas, sino porque vibran a ritmos diferentes. Si pudieras acelerar la vibración de tu cuerpo lo suficiente, atravesarías la pared y te volverías invisible. Si la ralentizas lo bastante, te convertirías en piedra. Desde esta perspectiva, la enfermedad deja de ser un enemigo misterioso. La depresión, la fatiga crónica, el dolor persistente o incluso el tumor no son entidades malvadas. Son zonas de tu cuerpo donde la energía se ha ralentizado tanto que se ha congelado. Han perdido fluidez. Han bajado su frecuencia hasta volverse densas, pesadas, rígidas. No es castigo, es física. Ahora vamos a hacer esto completamente comprensible. Imagina un gran bloque de hielo frente a ti. Es frío, duro y te bloquea el paso. Ese hielo representa tu enfermedad o tu dolor. La mayoría de las personas intenta resolver el problema de una sola manera. A martillazos, lucha, guerra, odio al síntoma. Golpean el hielo con rabia esperando que desaparezca. Lo único que consiguen es romperlo en fragmentos más pequeños y más afilados. La alquimia hermética propone algo radicalmente distinto. No toques el hielo, no lo ataques, no luches contra él. Aplica calor, eso es todo. El calor no discute con el hielo, no lo juzga. Simplemente aumenta la vibración, y cuando la vibración sube, el hielo se transforma, primero en agua, luego en vapor. Sigue siendo la misma sustancia, el mismo H2O, pero ya no bloquea. Fluye, asciende, desaparece de tu camino. Esto es clave. No curaste el hielo, no lo destruiste, lo transmutaste, cambiaste su estado vibratorio. Exactamente lo mismo ocurre en tu cuerpo. Cuando subes la frecuencia de un tejido, de una emoción o de un estado interno, la enfermedad no tiene dónde anclarse. No porque la expulses, sino porque deja de resonar. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que subir la vibración es fingir alegría o negar el dolor. No lo es. Subir la vibración es cambiar el estado interno desde el que respondes a la experiencia. El hielo no se derrite porque lo insultes. Se derrite porque cambias el entorno energético en el que existe. La ciencia moderna, una vez más, llega tarde pero llega. En los años 60, el doctor Hans Jenny realizó un experimento fascinante.
Colocó arena sobre una placa metálica y comenzó a aplicar sonido. Cuando el sonido era caótico, irregular, de baja coherencia, la arena se movía sin orden, formando patrones desorganizados. Pero cuando aplicaba frecuencias armónicas, claras y estables, la arena se reorganizaba sola en mandalas geométricos perfectos. Esto se llama cimática. Y no es un truco visual, es la demostración directa de cómo la vibración organiza la materia. La forma no aparece por casualidad, responde a la frecuencia que la atraviesa. La arena no decide ordenarse, obedece al sonido. Ahora lleva esta imagen a tu cuerpo. Tus células son esa arena. Tus pensamientos, emociones y estados internos son el sonido. Cuando vibras en miedo, queja constante o victimismo, la señal es caótica. Las células pierden coherencia. El sistema se desorganiza. Cuando vibras en gratitud, presencia o calma sostenida, la señal se vuelve armónica y la materia responde. No es magia, es física de ondas aplicada a biología. El cuerpo no entiende palabras, entiende frecuencia. Por eso no sirve decir «quiero sanar» mientras vibras en desesperación. El mensaje verbal dice una cosa, la vibración dice otra. Y el cuerpo siempre obedece a la vibración. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No puedes luchar contra la baja vibración. No puedes combatir la oscuridad. Solo puedes encender la luz, y la luz no pelea, simplemente está. Cuando entra en una habitación, la oscuridad no se defiende, se disuelve. Por eso la microacción de este capítulo es simple, pero poderosa. Encuentra tu diapasón, ese elemento que, de forma genuina, eleva tu frecuencia. Puede ser música, risa, gratitud consciente, contacto con la naturaleza, silencio profundo. No como distracción, sino como sintonización. Usarlo no es escapismo, es alquimia práctica. No subestimes lo pequeño. 5 minutos diarios en coherencia vibratoria hacen más que horas de lucha. El hielo no necesita un volcán. Empieza a derretirse con una llama constante. Y sé lo que estás pensando ahora. Todo esto suena bien, pero yo tengo miedo, tengo dolor. ¿Cómo paso del miedo al amor si me siento terrible? Esa pregunta es legítima. Y aquí está la trampa que casi todos caen. Creen que miedo y amor son cosas opuestas, enemigas, incompatibles. Hermes enseñó algo distinto. Miedo y valor, enfermedad y salud, frío y calor. No son cosas diferentes, son lo mismo en distintos grados. El hielo y el vapor no son enemigos, son la misma sustancia en diferentes frecuencias. No tienes que eliminar el miedo para llegar a la salud. Solo tienes que deslizarte en el eje. Ese deslizamiento es el secreto del alquimista. Y en el próximo capítulo vamos a entrar en la ley de polaridad. Descubrirás cómo moverte de un extremo al otro sin guerra interna, sin negación y sin violencia contra ti mismo. Porque cuando entiendes el eje, el cambio deja de ser una batalla y se convierte en una transición. Capítulo 5. El arte de la transmutación, la ley de polaridad. Te prometí el truco del alquimista para pasar del miedo a la salud, y aquí está la verdad que desmonta años de lucha inútil. No puedes matar el miedo, porque el miedo no es algo distinto del valor. Son la misma energía. Lo mismo ocurre con la enfermedad y la salud. No son enemigos enfrentados en tu cuerpo, son la misma fuerza vital expresándose en distintos grados. La gran mentira que nos enseñaron es que los opuestos se destruyen entre sí. Hermes enseñó exactamente lo contrario. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. No existe una frontera real entre uno y otro, solo una escala continua. Mira un termómetro. ¿Dónde termina el frío y empieza el calor? No hay una línea clara. No hay un punto exacto donde puedas decir, aquí muere el frío. Es todo temperatura. El frío no es algo que exista por sí mismo. Es ausencia de calor. Nadie lucha contra el frío. Se añade calor y el frío desaparece. Lo mismo ocurre en tu cuerpo.
La enfermedad y la salud no son dos fuerzas luchando, son la misma energía llamada vida. La enfermedad es vida en baja frecuencia. La salud es vida en alta frecuencia. No tienes que destruir nada dentro de ti. No tienes que expulsar a ningún enemigo. Solo tienes que subir el grado. Aquí es donde la resistencia mental se disuelve. Porque cuando ves la enfermedad como algo a eliminar, entras en guerra. Y toda guerra genera más tensión, más miedo y más desgaste. Pero cuando entiendes que lo que llamas enfermedad es salud mal calibrada, algo cambia. Dejas de empujar y empiezas a ajustar. Para entender cómo se hace esto en la práctica, imagina una habitación completamente oscura. La medicina tradicional y la mente condicionada intentan combatir la oscuridad. Gritan, golpean, maldicen. Es absurdo. La oscuridad no responde a ataques, pero en la pared hay algo que casi nadie ve. Un regulador de luz. Un dimmer. La alquimia consiste en girar la rueda. No luchas contra la oscuridad. Deslizas la intensidad hacia la luz. Eso es transmutar. No es un salto brusco. Es un desplazamiento gradual por la misma escala. Aquí está el error más común. Una persona siente ansiedad y se dice, tengo que estar en calma. Ese salto es demasiado grande. El sistema lo rechaza. Es como intentar pasar del 0 al 100 de golpe. El cuerpo entra en resistencia, en frustración, en culpa. La ley de polaridad ofrece una vía elegante. Si estás en ansiedad, no saltes a la calma. Deslízate un grado. Pasa de ansiedad a inquietud, de inquietud a curiosidad, de curiosidad a interés, de interés a calma ligera. Pequeños movimientos. Eso sí es sostenible. Eso sí es alquimia real. La ciencia moderna ha llegado exactamente a esta conclusión, aunque con otro lenguaje. En la Universidad de Harvard, la psicóloga Alison Wood Brooks estudió qué ocurría cuando las personas intentaban manejar el miedo. En su experimento puso a personas a hablar en público, una de las situaciones más estresantes que existen. A un grupo les dijo que se repitieran, «Estoy calmado». Al otro grupo les dijo algo distinto, «Estoy emocionado». Los resultados fueron claros. Quienes intentaron calmarse fallaron. Su rendimiento empeoró. El cuerpo no puede frenar en seco una energía intensa, pero quienes reinterpretaron el miedo como emoción lo hicieron mucho mejor. Hablaron con más seguridad, más claridad y más presencia. ¿Por qué ocurrió esto? Porque fisiológicamente el miedo y la emoción son casi idénticos. Corazón acelerado, respiración intensa. Activación. Es la misma energía en polos distintos. Es mucho más fácil deslizarse del miedo a la emoción que del miedo a la calma. Esta es la clave que casi nadie te enseña. No frenes la energía de tu dolor o de tu ansiedad. Úsala, redirígela, transmútala. La fuerza que hoy te desgasta es la misma que puede impulsarte a sanar. No es tu enemiga, está mal orientada. Por eso, la microacción de este capítulo es el reetiquetado consciente. Cuando sientas ese nudo en el estómago, no digas, tengo ansiedad. Esa etiqueta fija el polo. Di, tengo una corriente de energía muy intensa. Y luego añade, voy a usarla para sanar. El cuerpo escucha etiquetas, y al cambiar la etiqueta cambias el canal por el que fluye la energía. No es autoengaño, es dirección. La energía siempre busca salida. Si no se la das conscientemente, saldrá como síntoma. Si la guías, se convierte en fuerza. Ahora bien, necesito decirte algo importante. Habrá días en los que te sentirás fuerte, centrado, alineado, y al día siguiente caerás otra vez en el pozo. Te despertarás cansado, irritable o desanimado, y una voz aparecerá, «Has fallado, has retrocedido». Esa voz miente. No has fallado. Lo que estás experimentando es una ley universal que todavía no hemos explorado. Todo en el universo se mueve en ciclos. Nada asciende en línea recta. Has chocado con la cuarta ley, ritmo.
El péndulo siempre vuelve y si no sabes cómo moverte con él, te golpea. En el próximo capítulo te enseñaré algo crucial. Cómo atravesar los días bajos sin destruir el progreso, cómo usar el descenso como parte del ascenso, y cómo surfear el péndulo en lugar de sufrirlo, porque el verdadero alquimista no evita las olas. Aprende a montarlas. Capítulo 6. La trampa del péndulo, ley del ritmo. Ayer aplicaste todo lo aprendido. Cambiaste el enfoque, subiste la frecuencia, transmutaste el miedo. Y por unas horas, o quizá por un día entero, te sentiste mejor, más ligero, más claro. Incluso llegaste a pensar, esto es, por fin lo entendí. Y entonces, sin aviso, hoy el dolor volvió. La ansiedad regresó. El cuerpo volvió a cerrarse, y tu mente, rápida y cruel, lanzó su veredicto. Te engañaste. Nada ha cambiado. Has perdido el tiempo. Detente ahí, justo en ese pensamiento, porque en ese instante exacto no has fallado. Has llegado a una frontera invisible. Acabas de chocar con una de las leyes más incomprendidas del universo, la ley del ritmo. La mayoría abandona aquí, no porque el método no funcione, sino porque no entienden la física del proceso. Creen que la curación debería ser una escalera que solo sube. Pero la naturaleza no se mueve en líneas rectas. La naturaleza se mueve en olas. Y tú no eres una excepción. La verdad incómoda, la que casi nadie se atreve a decirte, es esta. La curación nunca es un ascenso constante. Es una espiral. Para avanzar 2 niveles, la vida te empuja uno hacia atrás. No como castigo, sino como mecánica. Como el arquero que tensa la cuerda hacia atrás para que la flecha pueda volar más lejos. Si no comprendes esto, abandonarás justo antes del punto de no retorno, justo antes de que el péndulo deje de golpearte y empiece a obedecerte. Aquí entra la segunda clave. No se trata de evitar la bajada, se trata de aprender a surfearla. Imagina por un momento que estás observando el gráfico de la bolsa minuto a minuto. Ves una caída brusca. El precio se desploma. El miedo entra. El pánico grita, «Vende ahora». Y vendes, y pierdes. Eso mismo haces cuando juzgas tu curación por cómo te sientes hoy. Ahora cambia la perspectiva. Haz zoom out. Observa el gráfico de los últimos 5 o 10 años. Esa caída brutal que te aterrorizó hace un minuto apenas se ve. Es solo un pequeño diente de sierra dentro de una tendencia claramente ascendente. La caída no era el problema era tu perspectiva. Tu salud funciona exactamente igual. Si hoy te sientes peor, eso no invalida el progreso. Solo indica que estás mirando el proceso con microvisión. El alquimista siempre mira en macro. No pregunta ¿cómo estoy ahora?, sino ¿estoy mejor que hace una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La bajada no es lo contrario de la subida, es parte de ella. Y aquí entra una validación que tu cerebro racional necesita escuchar. En psicología conductual y neurociencia existe un fenómeno bien documentado llamado estallido de extinción. Ocurre cuando intentas eliminar un hábito profundamente arraigado, una conducta automática o una red neuronal consolidada. Justo cuando el cerebro detecta que está perdiendo el control, lanza una última ofensiva. Un pico final. Más intenso, más ruidoso, más desesperado. Aplicado a tu cuerpo, esto significa algo muy concreto. Cuando empiezas a cambiar el patrón que sostiene el dolor crónico, la ansiedad o la enfermedad, el sistema nervioso entra en pánico y antes de soltarlo aprieta más fuerte, más síntomas, más intensidad, más ruido. Por eso hoy puede doler más que ayer y por eso esa subida no es una mala señal. Es una señal peligrosa para la enfermedad. Si hoy estás peor, no significa que retrocediste. Significa que tocaste una capa profunda. Significa que el viejo patrón está luchando por sobrevivir. Por eso la revelación es esta. El peor día suele aparecer justo antes del verdadero cambio. No te rindas en el estallido de extinción. Ahí es donde casi todos se traicionan.
Ahora viene la técnica que separa al iniciado del abandonador, la neutralización. Hermes enseñaba que no puedes detener el péndulo. La vida siempre oscila, pero sí puedes dejar de viajar pegado a él. El péndulo seguirá moviéndose, pero tú no tienes por qué ser arrastrado emocionalmente con cada oscilación. Cuando llegue el día malo, porque llegará, no te identifiques con él. No digas, estoy peor, estoy roto, he recaído. Di algo radicalmente distinto. Hoy toca marea baja. Eso es todo, sin drama, sin historia, sin juicio. La marea baja no es enemiga del océano, es parte de él. No intentas forzar la marea a subir. Descansas, te cuidas, esperas y sobre todo no tomas decisiones permanentes en estados temporales. La verdadera alquimia no es eliminar el dolor físico de inmediato, es evitar el sufrimiento emocional añadido. Ese es el error que rompe el proceso. Dolor más resistencia igual a sufrimiento. Dolor más neutralidad igual a tránsito. Y ahora llegamos al siguiente umbral. El ritmo explica por qué las cosas van y vienen, por qué subes y bajas, por qué hoy entiendes y mañana dudas. Pero aún queda una pregunta más profunda, una que tu mente ya está formulando en silencio. Si todo sigue leyes, si nada es azar, si el péndulo no se mueve solo, entonces, ¿quién lo empuja? ¿Es mala suerte que tú enfermaras y otro no? ¿Es injusticia? ¿O hay una causa precisa que aún no has visto? Nada ocurre por casualidad. La palabra suerte es solo el nombre que usamos cuando ignoramos la ecuación. En el próximo capítulo revelaremos la sexta ley, causa y efecto. Descubrirás por qué tu enfermedad no es un castigo, sino una fórmula exacta que tú mismo escribiste sin saberlo. Y cómo cambiar las variables para obtener, por fin, un resultado distinto. Capítulo 7. El fin de la mala suerte. Ley de causa y efecto. Hemos recorrido el movimiento del péndulo. Has entendido por qué subes y bajas, por qué algunos días te sientes fuerte y otros vuelves a caer. Pero ahora surge la pregunta que tu mente no puede evitar formular. Si todo obedece a leyes, si nada es aleatorio, si el ritmo no se mueve solo, entonces, ¿quién lo empujó por primera vez? Aquí es donde la mayoría se detiene. Aquí es donde aparece la frase más peligrosa de todas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad si soy buena persona? ¿Por qué mi cuerpo falló y el de otros no? ¿Por qué parece que la vida me eligió al azar? La respuesta hermética es incómoda, pero liberadora. El azar no existe. La casualidad es solo una palabra elegante para encubrir nuestra ignorancia de las leyes. En un universo matemático, y este lo es, no hay accidentes. Solo hay efectos que todavía no hemos conectado con sus causas. Cuando no entendemos la ecuación completa, la llamamos suerte. Pero la suerte no es una fuerza, es un vacío de comprensión. Este es el gran cambio de perspectiva. Tu enfermedad no es un castigo divino, no es una lotería genética cruel, no es una traición del cuerpo, es un efecto. Y si hoy estás observando el efecto, es porque en algún punto del tiempo, consciente o inconscientemente, se activó una causa. Esto no es para culparte, es para devolverte el poder, porque si hubo una causa para enfermar, puede haber una causa para sanar. La razón por la que esto cuesta tanto de aceptar es simple: el retardo temporal. Imagina que estás solo en un cañón gigantesco, gritas un insulto con toda tu rabia. Luego te marchas, te calmas, cambias de humor, incluso te olvidas del grito. 10 minutos después, cuando ya estás tranquilo, el cañón te devuelve una voz atronadora repitiendo exactamente el insulto. Si no entendieras el eco, pensarías: alguien me está atacando sin motivo. Pero no es un ataque. Es tu propia voz regresando con retraso. Así funciona la ley de causa y efecto en el cuerpo humano. Muchos síntomas no son eventos presentes, son ecos. Ecos de años de estrés sostenido, de rencor no expresado, de miedo acumulado,
de hábitos que parecían inofensivos en su momento. La causa ocurrió hace tiempo, el cuerpo la registró, y ahora, cuando ya no recuerdas el grito, el eco llega. Por eso la enfermedad parece repentina, por eso parece injusta, por eso se siente como mala suerte. No lo es biología con memoria. Y aquí la ciencia moderna, aunque no use lenguaje hermético, confirma exactamente lo mismo. Existe un estudio monumental conocido como el estudio ACE, Adverse Childhood Experiences, realizado por los CDC y Kaiser Permanente bajo la dirección del Dr. Vincent Felitti. Analizaron a más de 17,000 personas durante décadas. Lo que encontraron fue perturbador y preciso. Cuanto mayor era el número de traumas emocionales en la infancia, abandono, abuso, humillación, miedo crónico, mayor era la probabilidad matemática de desarrollar enfermedades graves décadas después. No un poco más, un 300%, 400% más. Cáncer, enfermedades cardíacas, autoinmunidad, causa invisible en la infancia, efecto visible 40 o 50 años después. La ciencia lo dice con números. Hermes lo dijo hace miles de años con palabras. El cuerpo lleva la cuenta. Lo que tú llamas enfermedad repentina es muchas veces una factura que llega tarde. No para castigarte, sino porque el sistema es lento, acumulativo y preciso. No hay mala suerte. Hay causas no reconocidas. Y ahora viene la parte más importante de este capítulo, la que define si este conocimiento te libera o te hunde. Esto no es para que te culpes. No sabías lo que hacías. Nadie te enseñó estas leyes, pero ahora sí lo sabes. Y aquí ocurre el giro alquímico definitivo. Si pudiste causar la enfermedad de forma inconsciente, puedes causar la salud de forma consciente. La misma ley que te trajo hasta aquí es la que puede sacarte. En este punto dejas de ser una víctima del efecto y te conviertes en causante. No de golpe, no con milagros instantáneos, sino sembrando nuevas causas, pequeñas pero consistentes. Cada pensamiento sostenido es una causa. Cada emoción repetida es una causa. Cada elección diaria, lo que comes, lo que toleras, lo que callas, es una causa. La enfermedad no nació en un día. La salud tampoco lo hará, pero a partir de hoy algo cambia radicalmente. Ya no siembras a ciegas. Empieza hoy mismo, no con culpa, sino con ingeniería inversa. Siembra los pensamientos que quieres cosechar en 6 meses. Siembra los hábitos que quieres ver reflejados en tu cuerpo. Siembra la coherencia, aunque al principio no veas resultados. La ley no falla, nunca lo hace. Y ahora llegamos al último umbral de este sistema. Has entendido la vibración, has aprendido a transmutar los polos, has sobrevivido al ritmo, has recuperado el poder de la causa, pero falta la chispa final, la unión. Porque puedes tener la semilla perfecta, la causa, y puedes tener la tierra preparada, la mente, pero si no hay fecundación, no hay creación. En el universo existen 2 fuerzas fundamentales. No hablo de género sexual, hablo de principios creativos. Uno proyecta, el otro recibe, uno dirige, el otro gesta. Si estas 2 energías no están alineadas dentro de ti, la curación se vuelve estéril. En el próximo capítulo revelaremos la 7ª ley, generación. Aprenderás a unir tu mente consciente con tu subconsciente, a casar intención con emoción y a dar a luz literalmente a un cuerpo nuevo. Aquí ya no hablamos de teoría, hablamos de creación. Capítulo 8. El matrimonio mental, ley de género. Has llegado hasta aquí con una revelación poderosa. Ya no eres una víctima del azar. Has entendido las leyes, has visto el mapa completo y sabes que la curación no es magia, sino física aplicada a la biología. Y, sin embargo, hay algo que todavía no encaja del todo. Te repites frases positivas, visualizas salud, entiendes la teoría, pero el cuerpo sigue resistiéndose. Aquí aparece la pregunta incómoda que nadie se atreve a formular en voz alta. Si soy la causa,
Si entiendo el sistema, ¿por qué no ocurre la curación? La respuesta es simple y brutal. Estás intentando crear vida usando solo una mitad del proceso. La ley de género no habla de sexo, habla de creación. Dice que todo lo que existe nace de la unión de dos principios, el masculino y el femenino, no como identidades, sino como funciones. El masculino proyecta, dirige, piensa, decide. El femenino recibe, siente, gesta, materializa. Cuando intentas sanar solo pensando en salud, estás actuando como alguien que siembra semillas pero nunca riega la tierra. Por eso el pensamiento positivo, por sí solo, fracasa. No porque sea falso, sino porque es estéril sin emoción. Aquí entra una verdad incómoda que duele aceptar. La mayoría de las personas intenta dominar su subconsciente a la fuerza. Le dan órdenes, lo insultan, lo presionan. Deja de doler, cálmate, cúrate. Eso no es liderazgo, eso es violencia interna. Y el subconsciente no responde a la violencia, responde a la emoción sentida. Por eso digo que no puedes violar a tu subconsciente con lógica. Tienes que seducirlo. Imagina ahora tu mente como un gran barco en mitad del océano. Arriba, en el puente de mando, está el capitán. Esa es tu mente consciente. Ve el horizonte, traza el rumbo, entiende los mapas. Abajo, en lo profundo del casco, está la sala de máquinas. Ahí trabajan sin descanso los operarios. Esa es tu mente subconsciente. Controla el motor, la energía, la velocidad, la temperatura. Controla tu sistema inmunológico, tus hormonas, tu digestión, tu reparación celular. El capitán puede gritar todo lo que quiera, rumbo a la salud. Pero si abajo hay ruido, miedo, tensión y viejos programas, la orden no se ejecuta. Peor aún, si el capitán grita con voz temblorosa, los operarios no le creen. El subconsciente no escucha lo que dices, escucha cómo te sientes mientras lo dices. Aquí ocurre el gran conflicto interno del ser humano moderno. La neurociencia lo confirma con números fríos. Aproximadamente, solo el 5% de tu actividad mental es consciente. Pensamientos, palabras, intención. El otro 95% es subconsciente. Emoción, memoria, automatismos, química interna. Cuando intentas curarte solo con voluntad, ese 5% intenta arrastrar a un gigante del 95%. Es una lucha desigual, y siempre gana el gigante. Los escáneres cerebrales lo muestran con claridad absoluta. Cuando pensamiento y emoción entran en conflicto, el cuerpo obedece a la emoción, no a la lógica, no a la frase bonita, no a la afirmación repetida 1000 veces. El cuerpo sigue la química, y la química nace del sentimiento. Por eso puedes decir «estoy sano» mientras sientes miedo, y el cuerpo sigue produciendo cortisol. Por eso puedes visualizar luz mientras sientes rabia, y el sistema inmune sigue inflamado. No porque estés haciendo algo mal, sino porque aún no has unido al capitán con la sala de máquinas. La curación no ocurre cuando piensas en salud. Ocurre cuando sientes la salud como real, incluso antes de verla. Aquí entra la alquimia final de este capítulo. La próxima vez que visualices tu cuerpo sano, no lo hagas como si estuvieras viendo una película desde fuera. No seas un espectador, métete dentro de la escena. Siente el alivio en el pecho. Siente la gratitud silenciosa de levantarte sin dolor. Siente la calma de un cuerpo que ya no está en guerra. No intentes convencerte, permítete sentir. Ese sentimiento es el principio femenino gestando. Ese pensamiento es el principio masculino sembrando. Cuando ambos se encuentran, algo nace. El pensamiento es el código. La emoción es la tecla Enter. Sin emoción, el programa no se ejecuta. Aquí ocurre algo profundo. El subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente sentida. Para él, sentir es creer. Y cuando cree, ajusta la química. Y cuando la química cambia, el cuerpo obedece. No estás fingiendo.
Estás ensayando biológicamente la salud. Y ahora llegamos al umbral final. Tienes las 7 leyes, tienes el mapa completo, tienes la comprensión profunda. Pero comprender no es lo mismo que vivirlo a diario. Aquí es donde la mayoría se pierde otra vez, porque saben qué hacer, pero no cuándo, ni cómo, ni en qué orden. Por eso, en el próximo capítulo, voy a entregarte algo diferente. No filosofía, no teoría. Un protocolo, un sistema diario de 24 horas para aplicar estas leyes sin agotarte, sin obsesionarte y sin luchar contra ti mismo. Un método diseñado para personas reales, ocupadas y con dolor. En el próximo capítulo conocerás el protocolo Hermes, y ahí, por fin, el conocimiento se convertirá en práctica. Capítulo 9. El protocolo Hermes. Tu rutina de 24 horas. Llegados a este punto, hay que decir la verdad sin adornos. Saber que todo es mente no te quitará el dolor si mañana te levantas y repites exactamente los mismos gestos, los mismos pensamientos y las mismas reacciones de siempre. El Kybalión no es un libro para leer en el sofá con una taza de té, es un manual de guerra. Y toda guerra se pierde cuando el soldado entiende la estrategia, pero no cambia su rutina diaria en la trinchera. Aquí es donde la mayoría falla. Comprenden las leyes a nivel intelectual, incluso sienten inspiración momentánea, pero sus hábitos físicos, emocionales y mentales siguen esclavizados por la inercia del pasado. El cuerpo no responde a ideas bonitas, responde a señales repetidas. Por eso vamos a instalar el protocolo Hermes. 3 puntos de control diarios, simples y concretos, diseñados para hackear tu biología sin que tengas que convertirte en monje, gurú o esclavo de rituales imposibles. Claridad elimina ansiedad. Tener un plan devuelve el control. Este protocolo no añade cosas a tu vida. Reordena lo que ya haces. Convierte las 7 leyes en un sistema operativo diario que se ejecuta mientras vives tu vida normal. Porque el conocimiento que no se aplica no solo es inútil, se pudre en la mente y se transforma en frustración. Integración es la palabra clave. La primera fase ocurre por la mañana y es la más decisiva. Nada más abrir los ojos antes de tocar el móvil, antes de revisar mensajes, noticias o síntomas, tu cerebro atraviesa un breve estado teta. Es una ventana de 5 minutos en la que el subconsciente está abierto, receptivo y sin defensas. La mayoría desperdicia este momento alimentando preocupación. Tú no lo harás. Durante esos 5 minutos no pienses en lo que duele. No revises el pasado ni anticipes el día. Visualiza tu cuerpo ya curado. No como una imagen lejana, sino como una experiencia presente. Siente la gratitud de estar bien. Siente normalidad. Estás imprimiendo el archivo del día. Lo que cargues aquí se ejecutará durante horas. No se trata de forzar emociones intensas, se trata de coherencia suave. El pensamiento es la instrucción, la emoción es la energía que la activa. Cada mañana estás afinando un instrumento. Si empiezas el día desafinado, todo lo que toques sonará mal, aunque la partitura sea perfecta. La segunda fase ocurre durante el día, en medio de la vida real. Trabajo, familia, tráfico, cansancio, síntomas. Aquí entra la ley de polaridad y la ley del ritmo. Pon una alarma cada 3 horas. No es para meditar ni para escapar del mundo. Es para interrumpir el piloto automático. Cuando suene, haz un chequeo honesto. ¿Dónde está tu mente ahora mismo? ¿En el miedo o en la fe? ¿En la resistencia o en la aceptación? Si detectas miedo, no luches contra él. Usa el dimmer. Deslízate suavemente hacia el polo opuesto. No necesitas pasar del miedo a la euforia. Basta con pasar del miedo a la neutralidad, de la angustia a la calma funcional. Si aparece dolor, recuerda el ritmo. Nada permanece fijo, ni lo bueno ni lo malo. Repite internamente: esto pasará. No como consuelo, sino como ley. Estás entrenando a tu sistema nervioso para no entrar en pánico químico. Cada vez que no dramatizas un síntoma, le quitas combustible.
Cada interrupción consciente debilita el programa antiguo. La tercera fase ocurre por la noche y es silenciosa pero profunda. Justo antes de dormir, cuando el cuerpo se rinde y la mente se apaga, entregas una orden clara al subconsciente. No te duermas proyectando el dolor del mañana. No negocies con la preocupación. Duérmete con la sensación del deseo cumplido. No una frase, no una afirmación mecánica, una sensación. Aquí opera la ley de género. Lo masculino, la intención consciente, penetra a lo femenino, el subconsciente, durante el sueño. Lo que siembres aquí germina sin interferencias. Dormir preocupado es sembrar enfermedad. Dormir en coherencia es sembrar salud. Para entender por qué este protocolo funciona, usa esta imagen. Tu cerebro es un misil guiado. Si le das las coordenadas del dolor, quejas matinales, atención constante al síntoma, conversaciones repetidas sobre enfermedad, el misil hará su trabajo con precisión impecable. Te llevará exactamente ahí, sin que tengas que hacer nada más. El protocolo Hermes son los momentos en los que tomas el volante manual y recalibras el GPS. Si no lo haces, el piloto automático te llevará siempre al destino de ayer. La ciencia respalda esto de forma contundente. En la base de tu cerebro existe un filtro llamado Sistema Activador Reticular Ascendente, o SARA. Su función es decidir qué información entra en tu conciencia y cuál se descarta. Si te enfocas en la enfermedad, el SARA te mostrará más enfermedad, artículos, síntomas, historias, señales, no porque el mundo sea cruel, sino porque tu cerebro busca coherencia. Cuando aplicas el protocolo Hermes, reprogramas ese filtro. De repente empiezas a notar oportunidades de curación, profesionales adecuados, alimentos que te sientan bien. No es magia, es atención selectiva biológica. Ahora viene el compromiso. No intentes hacer esto perfecto. La perfección es otra forma de sabotaje. Hazlo constante. Un ritual imperfecto repetido a diario vence a una genialidad ocasional. No juzgues los resultados inmediatos. Juzga la adherencia. Estás construyendo una nueva identidad biológica, no persiguiendo un milagro express. Hemos llegado casi al final del sistema. Tienes las leyes, tienes el protocolo. Pero queda una última trampa, la más peligrosa de todas, la que hace que la gente abandone justo cuando está a punto de sanar. Se llama la obsesión por el resultado. Cuanto más persigues la curación, más se te escapa. En el próximo capítulo, La Gran Obra, te enseñaré la paradoja final. Cómo soltar el deseo para obtener el resultado. Es el secreto último de los maestros. Capítulo 10. La paradoja final, soltar para sanar. Has llegado hasta aquí, has comprendido las leyes, has aplicado el protocolo, has reordenado tu mente, tus emociones y tus hábitos diarios. Y, sin embargo, aquí es donde cae el 99% de las personas que inician este camino. No por falta de disciplina, ni por falta de fe, sino por una trampa mucho más sutil. La última, la más peligrosa, la que se disfraza de esperanza, se llama el síndrome del vigilante. Ocurre cuando, después de hacer todo bien, te despiertas cada mañana y lo primero que haces no es vivir, sino escanearte. Buscas señales, analizas el cuerpo, te preguntas si el dolor ha bajado, si la inflamación es menor, si la meditación funcionó, si el protocolo está dando resultados. Parece lógico, parece responsable, pero es exactamente lo contrario. Cada vez que verificas si estás curado, estás reafirmando la idea de que sigues enfermo. Cada chequeo es una declaración silenciosa de duda, y la duda cancela el trabajo. La obsesión por el resultado aleja el resultado, porque mantiene activo el estado interno que creó la enfermedad en primer lugar. No puedes salir del fuego mientras sigues alimentando la llama con atención constante. Aquí aparece la paradoja que pocos están dispuestos a aceptar. La curación no responde a la vigilancia, responde a la confianza.
Y la confianza no se demuestra pensando más, sino soltando. Imagina que haces un pedido por Amazon. Seleccionas el producto, introduces la dirección, confirmas el pago y recibes el mensaje. Pedido realizado. A partir de ese momento sigues con tu vida. No llamas cada 5 minutos para preguntar si el paquete sigue existiendo. No dudas de si el sistema funciona. No te colocas frente a la puerta esperando con ansiedad. Sabes que llegará porque confías en el proceso. Ahora imagina lo contrario. Un jardinero nervioso. Planta una semilla en la tierra, la riega y a la hora la desentierra para ver si ya ha echado raíces. Luego vuelve a taparla. A la hora siguiente repite el proceso. Ese jardinero no acelera el crecimiento, lo mata. La semilla necesita oscuridad, quietud y tiempo. Su trabajo no es forzar la planta, es cuidar el entorno. Tu curación funciona exactamente igual. La orden ya fue dada. El paquete ya está en camino. Pero cada vez que revisas, bloqueas la puerta con tu ansiedad. Cada vez que dudas, desentierras la semilla. El cuerpo no sana bajo inspección constante, sana en silencio. Esto no es solo filosofía, es fisiología pura. En psicología existe algo conocido como la ley del esfuerzo invertido, descrita por pensadores como Aldous Huxley y Viktor Frankl. Dice que cuanto más te esfuerzas conscientemente por alcanzar un estado interno, dormir, relajarte, sentir paz, más te alejas de él. La razón es biológica. Cuando estás obsesionado con curarte, aunque sea de forma positiva, activas el sistema nervioso simpático. El cuerpo interpreta urgencia, peligro, falta. Se liberan adrenalina y cortisol. Se tensan los tejidos. Se frena la reparación celular. El cuerpo entra en modo supervivencia. Y un cuerpo en modo supervivencia no repara. La regeneración, la eliminación de células dañadas, la curación profunda solo ocurren cuando el sistema parasimpático está activo. Descanso, digestión, relajación, presencia. Esto significa algo incómodo pero liberador. Intentar curarte con ansiedad es fisiológicamente imposible. La sanación empieza cuando dejas de intentar sanar y empiezas a vivir. Aquí no se te pide resignación, se te pide certeza. La fe real no es gritarle al universo, no es suplicar, no es repetir afirmaciones con los dientes apretados. La fe es relajarte porque sabes que la orden ya fue procesada. Es continuar con tu vida aunque el síntoma siga ahí, porque ya no define tu estado interno. Tu trabajo a partir de ahora es muy simple. Has sembrado la causa. El efecto es inevitable. Ahora dirige tu atención hacia lo que te da placer, calma, belleza y sentido. Incluso con dolor, especialmente con dolor. No porque lo niegues, sino porque te niegas a que sea el centro de tu identidad. Cuando quitas atención al síntoma, no lo abandonas. Lo desactivas. Cuando colocas atención en la vida, activas los mismos sistemas que permiten la reparación. El cuerpo escucha lo que priorizas, y aquí llegamos al cierre definitivo. Este audiolibro no es lineal, es circular. La primera vez que lo escuchaste, tu mente consciente estaba evaluando, juzgando, comparando. Ahora que conoces el final, esa mente bajará la guardia. Ya no necesita defenderse. Por eso, la invitación final no es avanzar, es volver a empezar. Escucha la introducción de nuevo. Recorre los capítulos otra vez, esta vez no para entender, sino para permitir. Escucharás frases que antes pasaron desapercibidas. Conectarás puntos que tu mente filtró. La repetición no es redundancia. Es la herramienta que graba el surco en el disco duro. Aquí termina el libro. Y aquí comienza el proceso. Nos vemos en el principio.